Amada iglesia, creo que nada causa más fascinación en muchas personas respecto a la Biblia que lo que tiene que ver con estos aspectos relacionados a los eventos futuros. El Apocalipsis y todo lo que está por venir genera mucha intriga en muchos. Y esto llama mucho la atención porque uno encuentra personas que no saben, por ejemplo, dónde se encuentran algunos pasajes de la Escritura, o no saben quién es Habacuc, Amós, Ageo, Joel. No conocen esos personajes bíblicos. Sin embargo, cuando se habla acerca de eventos futuros o del fin del mundo, muchos van a citar Apocalipsis y conocen Apocalipsis. En mi experiencia personal fue precisamente eso lo que me pasó. Antes de ser creyentes, el primer libro de la Biblia que yo leí fue Apocalipsis, fue precisamente Apocalipsis, y fue más una cuestión de mera curiosidad que cualquier otra cosa. Ahora bien, al leer la Escritura y al estudiar este tema, los creyentes debemos tener sumo cuidado de no caer en el error de usar la Biblia como si fuera una bola de cristal para tratar de entender el futuro, interpretar el futuro, o peor aún, para que eso nos cause temor. O sea, tristemente, estos pasajes han sido interpretados es para infundir temor en las personas y no esperanza, que es lo que está llamándonos la palabra del Señor. Lamentablemente, muchos en la actualidad se acercan así a la palabra de Dios y relacionan todos estos pasajes bíblicos para generar toda una serie de especulación y ver cosas en lo que está pasando en la historia y decir, eso dice la Biblia. Y eso es porque así lo dice la Biblia. No, mis amados hermanos, tenemos que quitarnos esa idea errónea en cuanto a la palabra del Señor. La palabra del Señor no la podemos leer de esa manera. Este pasaje particular no está diseñado para hacer cuentas ni para servir como una lista de chequeo para verificar qué señales se están cumpliendo. Que nuevamente es el error, mis amados hermanos, en el que muchos caemos. Verificar si esto se está cumpliendo o no. Y empezamos a hacer una lista de chequeo. Más bien, mis amados hermanos, este pasaje debe ser visto como una ventana al futuro que busca preparar a la iglesia. Por eso es tan importante una correcta comprensión de este tipo de textos, porque nos ayudará a no cometer errores de interpretación y a mantener la esperanza firme en Cristo, que ese es el verdadero llamado. Ahora, mis amados hermanos, retomando lo que nosotros hemos venido estudiando en el Evangelio de Marcos, recordemos que nosotros estamos viendo cómo Jesús ha estado ya por tercer día consecutivo en Jerusalén, y esa vez todo el día ha estado en el templo, en la celebración de la Pascua, y todo el día ha estado enseñando. Él estuvo en el templo en medio de una serie de confrontaciones con los líderes religiosos enviados del Sanedrín. Y luego él ha tomado la palabra y ha expuesto públicamente el desconocimiento que estos mismos líderes religiosos tienen en cuanto a quién es el Cristo que tanto esperan. Y cómo está una hipocresía que concluye precisamente señalando a una víctima de ese sistema corrupto, como lo vimos nosotros hace 15 días cuando estuvimos estudiando a esta viuda pobre que dio solamente 2 blancas en la ofrenda. Esa mujer es un contraste. En su fidelidad mostraba que amaba a Dios con todo su corazón mediante esa devoción genuina. Y el discurso que nosotros vamos a empezar a ver a partir del día de hoy se conoce como el discurso del Monte de los Olivos y va a marcar una transición en la narración de Marcos, donde ya las controversias del templo han cesado y continúa el desenlace de la enseñanza de Jesús. Ese día Jesús sale del templo para nunca más volver. Ese día Jesús sale del templo y nunca más volverá a entrar al templo. Sin embargo, al salir, parece ser que uno de sus discípulos, asombrado, comentó acerca de la majestuosidad del templo. Miren lo que dice el versículo 1. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira estas piedras y qué edificios. Para los judíos, el templo indudablemente era un símbolo de orgullo nacional por su grandeza y por su esplendor, y no era para menos. Este templo había sido remodelado completamente por Herodes el Grande, y en su tiempo fue considerado una de las edificaciones más extraordinarias de la antigüedad. Aún en el tiempo de Jesús todavía se le seguían haciendo adecuaciones y mantenimiento. El templo era un edificio enorme con piedras blancas de 20 metros de largo que hacía que a la distancia pareciera un pico nevado.
del resplandor que producía. El templo como tal era 457 metros de largo por 366 metros de ancho. Era una edificación inmensa, muy grande. Y su decoración incluía placas de oro que reflejaban la luz del sol con tal intensidad que cuando los transeúntes pasaban y el sol reflejaba contra esas placas, las personas tenían que retirar la vista para no ser cegados por el resplandor. Este templo comenzó a construirse en el año 19 antes de Cristo y terminó en el 63 después de Cristo. Y 7 años después sería destruido por el emperador Tito Vespasiano. Para los judíos el templo era incluso el centro del universo y de la vida religiosa de la nación de Israel, y además representaba un sentido de seguridad muy grande porque era la casa de Dios. Si aquí está la casa de Dios, ¿qué nos puede pasar a nosotros como nación?, pensaban ellos. Así que la importancia del templo era tal que inclusive se permitía jurar por el templo, pero no se podía hablar mal del templo porque cualquiera que hablara mal del templo estaría cometiendo blasfemia. Yo creo que si hubieran existido cámaras en ese tiempo, cámaras fotográficas o celulares, los discípulos estarían cual turistas tomando fotos al templo. Más porque ese es el comentario que está manifestando en el versículo 1, el asombro que Dios les produce. Pero Jesús no se deja impresionar por esto y por eso responde con firmeza en el versículo 2. Dice la palabra del Señor: Jesús respondiendo les dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De inmediato yo creo que el asombro y el susto se debió haber apoderado de estos discípulos, porque Marcos nos cuenta que más adelante en el Monte de los Olivos, tan solo unas horas después, unos minutos después, los discípulos se acercaron para preguntarle. Hay una inquietud para ellos. Este monte se encuentra precisamente justo enfrente del templo al otro lado del Valle del Cedrón. O sea, tiene de frente la vista del templo. Y con ese telón de fondo es que Jesús empieza una enseñanza hacia sus discípulos. Tanto Mateo como Lucas registran versiones de este versículo. Y dice la palabra del Señor, y encontramos nosotros en Mateo que está la versión más extensa de esta porción. El asombro de los discípulos no era para menos. Piénselo de esta manera: si el templo es el centro del universo, de la vida espiritual de Israel, ¿qué pasaría si fuera destruido? Para ellos esto no podía significar otra cosa que el fin de los tiempos. Y Jesús va a aprovechar para hablar acerca de esto y responderles de lo que va a pasar. Sin embargo, como todo discurso apocalíptico, este puede causar temor. Por eso el Señor busca preparar a sus discípulos, dándoles seguridad de que a pesar de que todo esto va a ocurrir, todo está bajo control. Y eso es, mis amados hermanos, lo que nosotros necesitamos aprender en esta mañana. Este pasaje, lejos de infundir temor, debe darnos la seguridad de que el Señor está en control de todas las cosas. La manera en la que Jesús va a distribuir su enseñanza en el capítulo 13 la vamos a ver dividida en varias secciones. Primero, anuncia los eventos próximos relacionados a la destrucción del templo y sus circunstancias que nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana, o sea, del versículo 1 al versículo 13. Luego va a exponer el destino de la nación de Israel del versículo 14 al versículo 23. Anuncia la segunda venida del versículo 24 al 27. Y finalmente, instruye sobre cuál debe ser la actitud general de los discípulos mientras esperan, del versículo 28 al 37. Mis amados hermanos, esos son los sermones que nosotros vamos a estar estudiando, si el Señor así lo permite, en las próximas semanas. Y esto nos muestra que Jesús responde a la curiosidad de sus discípulos para formar sus corazones y para prepararlos para todo lo que iba a acontecer. Por eso, mis amados hermanos, la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿qué deben hacer los creyentes de todos los tiempos? ¿Qué deben hacer los creyentes de todos los tiempos a la luz de lo que nos enseña este pasaje? La respuesta de Jesús nos revela 4 advertencias que son claras. No se dejen engañar, no se alarmen, no se callen y no se rindan. Y que van a ser precisamente los aspectos que vamos a estar considerando en esta mañana. Y es por eso que este sermón lleva por título 4 advertencias de Jesús para vivir en los últimos tiempos. 4 advertencias de Jesús para vivir en los últimos tiempos. Antes de llegar a esas enseñanzas, primero debemos considerar nuevamente la pregunta, y es el punto de partida.
La pregunta de los discípulos, versículo 3 y versículo 4, dice, se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Yo creo que, como les manifiesto mis amados hermanos, la inquietud se apoderó de los discípulos. Y estos cuatro aprovechan un momento propicio para acercarse a Jesús y preguntarle. El templo es una parte importante para el pueblo de Israel. Y los discípulos habían sido criados viendo la importancia del templo. Así que, ¿qué sería de la nación sin el templo? ¿Qué pasaría con Israel sin el templo? Lo que Jesús quiere hacer es precisamente hacerles ver lo que deben entender. Sin embargo, es importante notar, miren, mis amados hermanos, por eso es tan necesario ver esto. Jesús en varias ocasiones había hablado claramente acerca de su muerte. En varias ocasiones, 3 veces en un lapso de pocos días. Pero cuando se menciona que el templo va a ser destruido, ¿y cómo sería destruido? Los discípulos entran en pánico. Y creo que eso es bien importante porque esta actitud se parece más a los que buscan los detalles curiosos de un acontecimiento, el chisme, que realmente la formación. Y realmente, ¿qué era lo más importante? No es que el templo fuera destruido. Ya de por sí Jesús había enseñado que el templo era todo un sistema corrupto que debía caer. Pero ellos están más preocupados por eso que por lo realmente importante que Jesús ya les había dicho, su muerte. Así que Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñarle. El templo en el pasado ya había sido destruido cuando los judíos fueron exiliados en Babilonia. Así que nuevamente que fuera destruido después de todo lo que han tenido que pasar debió haber causado un profundo afán. Pero el Señor quiere que entiendan algo más profundo. Lo importante no es tanto identificar esas señales específicas, sino o distinguir entre las señales que son reales y las que son falsas. El Señor quiere que ellos comprendan que el templo ya no puede seguir siendo el centro de su pequeño universo. Ese lugar físico ya no sería importante. De hecho, Jesús ya lo había manifestado antes. ¿Recuerdan la conversación que Jesús tiene con la samaritana? Jesús le dice a la samaritana cuando ella lo cuestiona, diciendo que es en Jerusalén donde ven a adorar, Él le dice, ni aquí, ni en este monte, ni en Jerusalén. O sea, el templo no es el centro y no debe ser el centro de la religión. El templo no debe ser el centro de la vida espiritual de la nación. Eso es algo que ellos tenían que cambiar en su mentalidad. Y el Señor se va a encargar de cambiarles ese esquema mental. Es por eso que esto nos lleva al segundo punto, la respuesta de Jesús, versículo 5 al versículo 13. Jesús no les da una señal específica, sino una serie de indicadores. Por eso lo primero que hace es darles una advertencia. Mira lo que dice el versículo 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Y ese es el primer llamado, un imperativo, mirad. Y esa es una advertencia para todos los cristianos de todos los tiempos. Mirad. Y nosotros debemos tomarlo muy en serio. Los discípulos no necesitan conocer los tiempos exactos ni las señales detalladas. Lo que ellos necesitan es estar preparados para lo que vendría, de modo que no perdieran la esperanza ni la confianza en Dios. Así que la primera advertencia va a ser importante en este pasaje y se va a repetir en varias ocasiones. En versículo 5, mirad que nadie os engañe. Versículo 9, pero mirad por vosotros mismos. Versículo 23, dice la palabra del Señor en el versículo 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así que el llamado del Señor es primeramente que estén alertas, mirad. El término mirad significa mucho más que simplemente observar. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos dijo, mira las piedras, mira el templo. Pero Jesús ahora les dice a ellos, mirad. Y la intención, mis amados hermanos, es no simplemente observar, es tengan cuidado,
presten atención, ejerzan discernimiento, que estén preparados con todos sus sentidos. Eso es cuando nosotros vamos por la calle con nuestros niños pequeños. ¿Y qué les decimos antes de cruzar una calle? Mire al lado y lado. No vayas a salir corriendo sin antes darte cuenta de si viene un carro, una moto, una cicla o el semáforo. Es importante mirar con mucha atención. Jesús está diciéndole eso a sus discípulos. Miren, presten atención, sean cuidadosos. ¿Y qué es lo que ellos deben mirar? Las advertencias están puestas de la siguiente manera. Versículo 5 al versículo 6 y es: no se dejen engañar. ¿Qué deben hacer? No se dejen engañar. Versículo 5 y versículo 6. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así que Jesús les advierte: no se dejen engañar. Presten mucha atención, no se dejen engañar. ¿Y cómo podrían ser engañados? Por falsos cristos. Por falsos cristos. El peligro más grande, mis amados hermanos, que enfrenta a la iglesia no es el sufrimiento, no es ni siquiera la persecución, por más intenso que esto sea. El peligro más grande que enfrenta a la iglesia es aquellos que son engañadores y falsos cristos. Engañadores y falsos cristos. Este peligro sigue siendo tan real hoy como lo fue en la época en que Jesús dijo estas palabras. Por eso el Nuevo Testamento es tan claro al respecto, mis amados hermanos, y es simplemente hacer una observación. Miren cuántas sectas, cuántos falsos evangelios están creciendo impresionantemente en medio nuestro. Falsos maestros, falsos cristos. Y no siempre se trata de personas que abiertamente proclaman ser Dios, aunque los hay, sino de aquellos que se presentan como libertadores. Mis amados hermanos, y eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque hoy en día no se ve ni siquiera solamente en el aspecto espiritual o religioso. En el sentido político se ve. En el sentido social. Claro, el Señor no tiene en mente un aspecto acá, y es precisamente el aspecto religioso. La intención de estos hombres es engañar, es confundir. Aseguran tener la misma autoridad de Cristo. Y por eso demandan obediencia. En el tiempo de los discípulos, muchos, así como estos, se habían levantado proclamándose precisamente como restauradores de Israel y habían logrado convencer a multitudes de seguirlos, supuestamente porque ellos traerían nueva gloria al Israel nacional. En ese momento era la esperanza que tenían muchos, precisamente cuando habían pensado que Roma sería destruida por muchos de ellos. El problema de estos personajes es que alimentaban falsas esperanzas y daban un sentido de seguridad que a la final terminaba en un vacío. Y es algo que incluso en el Antiguo Testamento había sido anunciado. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Y dice la palabra del Señor que esta fue una advertencia, una enseñanza que el Señor a través del profeta Jeremías le dijo a la nación de Israel. Y usted puede leer todo el pasaje del capítulo 7 del versículo 1 al versículo 15, pero yo quiero que escuche particularmente estos versículos. Versículo 4 dice: no os afanéis, no os fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué era lo que decían esos falsos maestros en esa época en Israel? Es que aquí está el templo del Señor. Y si aquí está el templo del Señor, nosotros podemos tener toda la seguridad, toda la certeza. No van a venir los invasores, nosotros vamos a estar seguros, así que estemos tranquilos. Pero ¿cuál fue el problema? Versículo 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Versículo 10. Vendréis y os postraréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y ese era el problema de la nación de Israel. Ellos pensaban que tenían la casa del Señor allí, el templo, y que por estar el templo allí entonces tendrían seguridad y podrían seguir haciendo lo que ellos quisieran y viviendo en pecado y en prácticas pecaminosas. Pero es que aquí está el templo. Nosotros estamos seguros, no nos va a acontecer nada malo. De hecho, el mismo Señor les dice en el versículo 11: es cueva de ladrones. ¿Quién dijo esas palabras?
Jesús mismo dijo, ustedes convirtieron mi casa, que debería ser casa de oración, en cueva de ladrones. Y dice el profeta Jeremías, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Versículo 15. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Por eso, mis amados hermanos, de la misma forma en que el profeta Jeremías lo había anunciado en el Antiguo Testamento, Jesús se los dice a sus discípulos, no se dejen engañar por estos hombres. Todos aquellos que prometen seguridad lejos del Señor te están engañando. Y debes tener cuidado. Y esto pasa, mis amados hermanos, porque cuando la vida se llena de temor, cuando hay confusión, cuando las personas están buscando dirección, es cuando aparecen esos falsos guías que se aprovechan para sembrar más incertidumbre. Esos falsos gurús que hoy en día se ven y que venden libros por millones, dándole y guiando a las personas hacia la perdición, lejos del Señor. Pero tristemente, muchos de ellos se levantan también en las iglesias. Un ejemplo precisamente aparece en Hechos capítulo 28, versículo 38. Pablo fue confundido con un egipcio que se había levantado precisamente como un falso Cristo y había conducido a más de 4,000 hombres al desierto en ese acto mesiánico. Y él lo que decía, según lo que nos dice el historiador Josefo, es que él había reunido este ejército y por su orden el templo y los muros de Jerusalén caerían por su palabra. ¿Cuál fue la respuesta del gobernador Félix en ese momento? Envió tropas, acabó con la rebelión, derrotó a todos estos insurgentes, aunque el egipcio se escapó. Por eso cuando capturan a Pablo, piensan que él es ese egipcio, que está tratando de amotinar nuevamente al pueblo. Hechos 21:38. Hechos 21:38. Pero es lo que nosotros vemos a lo largo de la historia. O sea, la historia nos muestra que esto es cierto, porque a lo largo de la historia no ha faltado este tipo de personajes a la advertencia de Jesús. Nosotros encontramos precisamente hombres como David Koresh en Texas, Waco, Texas, José Luis de Jesús Miranda, que ahora él fallece y quien toma el título es su esposa. En Rusia hay un señor que se llama, o al que llaman Vissarion, que se autodenomina Jesucristo y vive en Siberia y tiene un grupo de personas reunidos en torno a él y lo adoran como Dios. Y todos prometen salvación, pero al final llevan a sus seguidores al engaño y a la ruina. Es lo que pasó con Jim Jones en Guyana. 900 personas mueren por suicidio colectivo en ese lugar porque este hombre hablaba con una autoridad divina. Y él estaba estableciendo el nuevo reino de Dios en la tierra. Falsos cristos, falsos engañadores. Mis amados hermanos, aunque estos son peligrosos, los que más peligrosos son los que hablan bonito de la palabra del Señor y te venden lisonjas para convencerte de que tú lo sigas, dándote falsas profecías, falsas promesas. Y mis amados hermanos, es tan triste ver tantos cristianos engañados. Pero ¿saben qué es lo más triste, iglesia? Que nosotros vemos a los que están engañados y nos quedamos callados. No estamos haciendo nada para que esas personas dejen de ser engañadas. Y esa es una advertencia que nosotros debemos seguir escuchando. Nadie os engañe. Nosotros debemos estar alertas ante el engaño. Pero no es la única advertencia que les hace Jesús. En su respuesta, Él les anuncia que va a haber caos, pero les dice, no se alarmen. Versículo 7 y versículo 8, Marcos capítulo 13, versículo 7 y versículo 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, y quiero hacer una pausa ahí en la lectura porque muchas personas escuchan eso y entran en pánico. Una nueva guerra, una nueva dificultad, una enfermedad en tal lugar. Y las personas se alarman. Pero miren lo que dice el Señor. No os turbéis,
Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos y principios de dolores son estos. Pero Jesús, ¿qué advierte? No se alarmen. Jesús les advierte que vendrían tiempos de caos. En esta parte de la respuesta Él les enseña y les señala que en aquel tiempo, y que aún hoy está presente, vemos esto hoy. O sea, es que eso no empezó a pasar, eso siempre ha pasado. Pero al final aclara, esas son señales generales, pero no es el fin. Ese no es el fin. Un comentarista lo aclara muy bien, mis amados hermanos, y esto es algo que nosotros debemos entender. Los eventos cataclísmicos, ¿no? Huracanes y terremotos y guerras, y todo lo que pasa a nuestro alrededor, que producen devastación en la vida de las personas y las naciones, a menudo se confunden con evidencias de que el fin se acerca. Si mi mundo se termina, tal vez todo el mundo se está terminando, dice este comentarista, y eso es cierto. Una persona que ve que de pronto ha pasado algo en su vida, a su alrededor, ya todo se acabó. Sin embargo, Jesús enseña a sus discípulos que no debían o no tenían por qué alarmarse, pues estos sucesos no son una señal del fin, ni siquiera indican que el fin está cerca. Es solamente el principio. Es cierto, tenemos a pensar que cada conflicto y que cada desastre natural anuncia la llegada de Jesús, pero Él no quiso que interpretáramos estos eventos de esta manera. Cada terremoto o cada evento cataclísmico que ocurre, Él no está diciendo que ya está. Él simplemente nos está mostrando que se están cumpliendo. Más bien la intención fue corregir un pensamiento equivocado. Porque los conflictos, las guerras, los desastres naturales, cualquier otro tipo de caos, no son los anuncios de la llegada de Dios. No son los anuncios de la llegada del Rey, sino evidencias de lo mal que está el mundo. Ese es el verdadero sentido. O sea, nosotros vivimos en un mundo sujeto al caos. Y es por eso que la misma escritura dice que la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, vivimos en un mundo sujeto al mal. Sin embargo, nada de esto, mis amados hermanos, nada de esto está fuera del control de Dios. ¿Hay alguna guerra? ¿Hay alguna enfermedad? ¿Hay algún evento climático o algún efecto en cuanto a la tierra, un huracán o un terremoto, un maremoto? ¿Algún evento de estos está fuera del control del Señor? ¿Hay alguno? Entonces, ¿por qué nos asustamos ante estos? La historia sigue siendo la historia de Dios. Él la dirige hacia el final que Él quiere. Por eso no nos debemos preocupar. Estos son principios de dolores y esa es la expresión clave. Él se está refiriendo a los dolores de parto, a un tiempo de sufrimiento. Así que las instrucciones del Señor son claras. No se turben, no se alarmen. Me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen llevar por el pánico. Conserve la calma. La actitud del cristiano debe ser la de entrar en desesperación, sino la de permanecer preparado, porque todavía no es el fin. Y es por eso que la Biblia va a usar esa imagen de los dolores de parto, el proceso completo del nacimiento, desde el inicio del nacimiento hasta la llegada del niño. Las que son madres y han tenido que experimentar eso saben que las contracciones pueden variar de intensidad, pero todas están anunciando con dolor la esperanza de lo que viene. La esperanza de lo que viene. Ese dolor que se está experimentando es solamente algo glorioso porque manifiesta algo hermoso, el nacimiento de un bebé. Jesús está diciendo esto. Jesús enseña a sus discípulos que van a experimentar sufrimiento, van a experimentar persecución, el peligro de ser engañados, pero hay una esperanza segura al final. Eso es lo que nosotros debemos mirar ante cada guerra, ante cada mala noticia que usted vea, que como que esto se va a acabar, como que ahora sí ya llegó el fin. Mis amados hermanos, ¿nosotros qué debemos decir? Alegrarnos porque nuestra redención está más cerca, nuestro Señor está más cerca. No angustiarnos, sino decir, ven Señor Jesús, clamar como lo dijo el apóstol cuando escribió Apocalipsis, ven Señor Jesús. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer.
Y eso se aplica, mis amados hermanos, a todas las épocas, hasta que Cristo regrese. El Señor asegura que al final traerá liberación para su pueblo. De la misma forma que al culminar el dolor del parto, el bebé ha nacido y el dolor es adormecido por la alegría del nacimiento, de tener el bebé en brazos. Así debemos experimentarlo nosotros, iglesia. El Señor asegura que al final va a traer liberación para su pueblo. De la misma forma que el gozo de ver a un recién nacido fortalece y consuela a la madre que acaba de dar a luz. Así que la respuesta de Jesús no solamente caos, sino también esperanza. Por eso no se debe alarmar. Pero no solamente eso, sino que llama a los discípulos a no callarse. Versículo 9 al versículo 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y todo esto, mis amados hermanos, está aconteciendo Jesús preparando a sus discípulos, que fueron ellos los primeros que experimentaron esto, pero que nos sirve también para entender qué es lo que nosotros debemos hacer. Por eso es que no debemos callarnos. Así como Jesús les dijo a ellos, no se callen. Jesús está enseñando que los creyentes no deben guardar silencio, sino mantenerse firmes en su testimonio. Lo que sucede en el mundo, mis amados hermanos, nos afecta a todos. O sea, cuando hay un terremoto, afecta a impíos y a creyentes. Cuando hay una guerra, afecta a todos, a buenos y a malos. Pero aquí Jesús dice algo que nosotros como creyentes debemos hacer, que los discípulos debían hacer, algo que era exclusivo para ellos, el llamado a permanecer atentos y a mirar por ellos mismos. En esa advertencia escuche lo que dice, pero mirad por vosotros mismos, estén atentos, cuídense, estén alerta, no se distraigan. Los discípulos debían comprender las implicaciones no solamente de los dolores de parto, de no dejarse confundir por las señales, sino que tenían que estar alertas a lo que iba a acontecer. Y Jesús les dice, no se callen, hablen. El temor en muchas ocasiones nos puede hacer permanecer callados. O sea, ante una guerra, ante una catástrofe, incluso ante una pandemia, muchos se apresuran a hablar acerca del fin del mundo, pero se olvidan lo más importante. Olvidan que lo que el pueblo debe hacer en medio de todo eso es hablar. ¿Y qué debe hablar? El evangelio, la palabra sin miedo, proclamar fielmente el evangelio de Jesucristo y mientras esperamos su regreso. O sea, mis amados hermanos, estamos en estos tiempos. Esa es la realidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos callados ante lo que el Señor nos dijo que nosotros no debíamos hacerlo. Los cristianos por eso también deberían estar preparados y por eso no deben rendirse. Que es la cuarta advertencia. Jesús advierte a sus seguidores que serían perseguidos por causa de Él, por ser fieles discípulos de Él. Aquel que sigue fielmente al Señor será perseguido. Y esto, iglesia, debe llevarnos a una reflexión profunda como comunidad y como iglesia. Porque si no estamos experimentando algún grado de rechazo o de persecución, tal vez se deba a que no hemos sido fieles seguidores de Jesús. Porque hemos acomodado tanto nuestro cristianismo y nuestra fe que no nos distinguimos de los demás. ¿Cuántas veces tal vez hemos sentido vergüenza de anunciar la verdad de la Escritura? O que nos reconozcan y nos identifiquen como creyentes, como cristianos.
¿Cuántas veces nos ha pasado? Muchas veces nosotros callamos y evitamos hablar acerca de pecado y señalar el pecado porque eso puede resultar ofensivo para otros. Porque podemos herir la susceptibilidad de alguien. Creo que fue en la escuela donde lo hablábamos y eran unas palabras del pastor John MacArthur. Iglesia, si la verdad ofende, deja que ofenda. Mira, las personas han vivido ofendiendo a Dios toda su vida. Nosotros tenemos que permanecer fieles ante la verdad del Señor. ¿Eso va a ofender? Sí, pero es que el evangelio es, como dice Jeffrey de León, ofensivo y escandaloso. Y en ocasiones nuestro cristianismo se parece más a una religión cómoda que al verdadero discipulado bíblico. Y yo debo confesar, mis amados hermanos, que en una época yo se sentía mucha pena decir que era pastor. Decir que era, yo en cuanto al evangelio nunca he sentido pena, pero decir que era pastor sí sentía cierta vergüenza. No lo decía con orgullo, más por el mal testimonio que tienen muchos. Eso, gracias a Dios, ha cambiado en mí. Pero es algo que digo con vergüenza porque no debería haber sido de esa manera. Pero le pregunto, ¿cuántas veces usted ha sentido vergüenza de decir que es cristiano? Y que lo identifiquen como un creyente. Así que, mis amados hermanos, el llamado de Jesús es estar atentos. Por eso Él dice, ¿quiénes deben estar atentos? Versículo 9, mirad por vosotros mismos, sus discípulos. Porque lo que acontecería para ellos sería terrible. Serían entregados a los tribunales para ser juzgados. Pero en ese momento Jesús les dice a los suyos, no teman, no tengan miedo. Esta situación sería una oportunidad para dar testimonio del evangelio. Y eso, mis amados hermanos, es tan cierto. A veces Dios nos lleva a testificar de una forma en que nosotros no hubiéramos pensado, en circunstancias difíciles, en momentos que tal vez nosotros no hubiéramos propiciado. En los momentos difíciles, los apóstoles son un claro ejemplo de eso. ¿Recuerdan? Pablo deseaba ir a Roma. Cuando él escribe la carta a los romanos, Pablo quiere ir a Roma. Pero él no va como él quiere. Él va encadenado. De hecho, casi muere en un naufragio. Pero el Señor lo llevó para comparecer ante el César y ante el César predicar el evangelio. Allí proclamó fielmente a Cristo. Y él más adelante lo va a decir en una de sus cartas. En la casa, en el pretorio, la guardia del pretorio ya conoce todo porque estoy aquí. Pablo no se sabe predicarle a uno de esos soldados, a los que lo custodiaban. Y lo que hace Jesús entonces en este momento, cuando les está enseñando, en ese escenario tan oscuro de pensar precisamente en la destrucción del templo, en lo que pasaría al final, el evangelio brilla con mayor esplendor, iglesia. El evangelio resplandece de una manera maravillosa. La cruz de Cristo se hace tan evidente. Por eso Jesús dice, es necesario que el evangelio sea predicado. Es necesario que el evangelio sea predicado, versículo 10, ante todas las naciones. Lo que Jesús quiere mostrarnos es que el propósito soberano de Dios en la historia de la humanidad se va a cumplir. Todos estos sucesos drásticos, dolorosos y difíciles no impedirían el avance del evangelio, porque nada puede detener el avance del evangelio. Nada. Aún en medio de las situaciones más difíciles, el reino de Dios avanza silenciosamente, pero el reino de Dios está avanzando. Muy a pesar nuestro, iglesia. Muy a pesar de nuestra propia negligencia, el evangelio seguirá avanzando. Y lo que nosotros tenemos que empezar a considerar con respecto a nosotros mismos es si nosotros vamos a estar trabajando en extender el reino o vamos a permanecer quietos y callados. La persecución no va a detener el evangelio. La persecución en ocasiones impulsa la predicación del evangelio. La sangre de los mártires es la semilla de la fe, dijo alguna vez alguno. Pero los creyentes estamos llamados a proclamarlo en todas partes.
viviendo preparados para el regreso de Cristo, conscientes de que seguirle va a traer oposición. Mis amados hermanos, este no es un camino de rosas, pero es una bendición andar en este camino y ser fieles en él. Así que hay urgencia en predicar mientras llega el fin. Todos nosotros debemos predicar el evangelio y debemos dar testimonio de nuestro Salvador, muy a pesar de la persecución. Y eso podemos mirar nosotros, mis amados hermanos. No nos debe intimidar la persecución. La realidad es esa. Algunos morirán. Es la realidad, iglesia. Pero nosotros tenemos que estar preparados porque ante ese panorama oscuro, nosotros sabemos que estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado y de Él recibiremos la corona de gloria, la cual Él ha preparado para todos nosotros, como lo veíamos la semana pasada, para todos los que amamos su venida. A pesar de la persecución en lugares como China o Corea, el evangelio sigue creciendo. Corea es el país, según la lista de persecución de la religión en el mundo, es el país donde más se persigue a los cristianos. Pero aún allí el Señor se está glorificando. En China, y tristemente, mis amados hermanos, nosotros como nación, en nuestro país ocupamos el puesto 46 de persecución religiosa. Hace unos meses atrás, mis amados hermanos, en el Guaviare encontraron una fosa común con 7 cristianos asesinados. ¿Y todo por qué? Por ser líderes religiosos, que por medio de la predicación del evangelio estaban oponiéndose a los grupos violentos y armados de la nación. El testimonio de estos hombres fieles en ocasiones va a causar precisamente eso. Pero eso no debe intimidarnos a nosotros ni callar, iglesia. Por eso debemos no rendirnos. Miren, esta semana fue doloroso escuchar la noticia de la muerte de Charlie Kirk. Y muchos reconocen a Charlie Kirk como un defensor de derecha, por su ideas derecha, por su cuestión política, pero saben, mis amados hermanos, lo que más se resalta de él y que nosotros debemos resaltar más, su fe ferviente en el Señor Jesucristo y siempre dar testimonio de la fe. Y eso ofende a muchos, eso ofende y ofenderá a muchos. Y mucho de lo que él defendió está basado precisamente en sus fuertes convicciones de fe, en la defensa de la familia, en el reconocimiento de Dios como creador, de Jesucristo como Salvador, de hablar que el pecado es pecado, ofenda a quien ofenda. Mis amados hermanos, eso debe también impactarnos a nosotros. La esperanza y la seguridad precisamente está en el versículo 11. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Dios mismo ayudará a sus hijos en medio de la persecución, dándoles el Espíritu Santo y las palabras que deben hablar. Miren, Jesús cuando les dijo a sus discípulos, cuando ellos preguntaron si, nuevamente en Hechos capítulo 1, Señor, ¿vas a restaurar a Israel? Y el Señor les dice, no les conviene a ustedes, no, eso no es de ustedes saber ni el día ni la hora, no. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último en la tierra. Y saben, la palabra ahí para poder es dunamis y la palabra para testigo es mártir. Ustedes van a recibir el poder para poder dar testimonio como mártires si es necesario, en nombre del Señor, por causa del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor les está garantizando a ellos acá. Ustedes cuando tengan que pasar por eso, no se preocupen porque el Señor les va a dar las palabras. Eso fue lo que hicieron Pedro y Juan cuando fueron llevados ante el concilio. Proclamaron la palabra del Señor. Tanto es así que se reconocía que ellos eran galileos, que no tenían la formación, pero efectivamente habían estado con el Señor. Pero eso es algo también que nosotros tenemos que tener con mucho cuidado, ¿no? Porque eso no nos garantiza a nosotros protección o liberación o escape, como muchas veces ocurrió ahí precisamente. Pero sí nos garantiza a nosotros que tendremos la gracia necesaria para testificar con fidelidad. Por tanto, no hay excusa, iglesia. Porque es que muchos dicen, no es que el Señor me va a dar las palabras en ese momento.
Y Dios me da las palabras. Entonces no estudio la Biblia, no leo la Biblia, no conozco lo que va a predicar. No, mis amados hermanos, la garantía es que para aquellos que son sorprendidos en la persecución y no tienen la posibilidad de preparar una defensa, en ese momento el Señor los va a guiar. ¿Pero qué va a usar? Lo que tú has estudiado en la palabra, lo que tú conoces de la Biblia. O sea, si tú te niegas a leer la Biblia, si tú te niegas a estudiar la palabra del Señor, no esperes que el Señor ponga en ti palabras que no tienes. Estudia la Biblia, domina la Biblia, conoce la Biblia, ama la Biblia, lee la Biblia, enseña la Biblia. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. Da fiel testimonio de Él. Y esa advertencia también incluía que no rendirse implicaba también soportar la persecución de la propia familia. Porque quienes buscaban en ese momento salvar su vida, sin duda entregarían a sus familiares que fueran creyentes. Y eso todavía ocurre. Mira, en el Islam, cuando una persona se convierte a la fe, el primero que quiere matarlo es su padre. Y eso, mis amados hermanos, debe enseñarnos. No es de extrañar. Por eso el versículo 13 reitera que el pueblo de Dios será aborrecido por causa del nombre de Cristo. Y esto es lógico, iglesia. Cuando nosotros no nos ajustamos al estándar del mundo, cuando nosotros no seguimos la corriente de la sociedad, cuando nuestra lealtad cambia y se la damos solamente al Señor, inevitablemente eso va a producir la persecución. Iglesia, por eso debemos estar preparados. Los discípulos podían entender que esta no era solamente una advertencia, sino también una promesa, la realidad de la persecución. Jesús mismo se enfrentó a eso. Unos días más adelante él sería llevado ante el gobernador, víctima de falsos testigos, objeto de burla y finalmente ejecutado. Pero su recompensa fue nuestra redención en la cruz, la cual él soportó por el gozo puesto delante de él, dice el apóstol Pablo. Así que mis amados hermanos, en esta porción Jesús no se concentra tanto en describir los eventos futuros, sino en preparar a sus discípulos para esos momentos. Les asegura que no deben perder la esperanza ni ceder ante la presión, les da confianza y certeza. Por eso concluye con una promesa final: el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí no se trata de obtener la salvación eterna por medio de obras, soportar la persecución. Si tengo que morir como mártir, voy a morir. No, sino la seguridad de salvación para quienes, aun perdiendo su vida terrenal, ganarán su vida eterna con Cristo. Esa es la seguridad que el Señor quiere darles. La enseñanza de Jesús ese día no termina allí. Aún tenía más que enseñar a sus discípulos. Pero esos van a ser los sermones siguientes, si el Señor así lo permite. El Señor responde entonces a las preguntas de sus discípulos para enseñarles lo que viene a hacer acerca de lo que Él les había enseñado. Y de allí que nosotros también debamos aprender estas importantes lecciones. Las advertencias de Jesús en sus respuestas son claras. Pongan atención para no ser engañados, ni por falsos cristos, ni por falsos profetas, ni por falsas enseñanzas. El templo será destruido. Ya la vida de los creyentes no girará en torno a un lugar. Ahora la iglesia es el nuevo templo. Tú y yo, dice la Escritura, somos piedras vivas en el edificio de Dios. Eso es lo que dice Pedro en primera de Pedro 2:5. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y eso nos habla de nuestra responsabilidad. Y la importancia y el tema central de este pasaje es estar conscientes y preparados. Por eso Jesús dice: mirad, porque los discípulos deben estar alertas contra los que pretenden engañar, contra los que reclaman tener su autoridad. Deben entender que las guerras y los desastres naturales no son necesariamente señales del fin, pero tienen que estar listos para cualquier persecución o sufrimiento, incluso para la traición de sus amigos y familiares. Deben mantenerse vigilantes y orar por el regreso de nuestro Señor. Así que, mis amados hermanos, ninguno de estos eventos debe angustiarnos a nosotros.
Lo que enfrentamos hoy tampoco debe llenarnos de temor. Porque todo eso tiene que cumplirse, se cumplirá, pero aún no es el fin. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos estar preparados y estar atentos y predicar el evangelio. No podemos permanecer callados ante un mundo que refleja en cada guerra y en cada catástrofe y en cada maldad lo mal que está. Mis amados hermanos, la única esperanza para el mundo se llama Jesucristo, el evangelio. No que una guerra termine, aunque eso va a ser el resultado necesario de la predicación del evangelio. Pero si tú esperas a que la guerra termine para predicar, eso no va a pasar. Por eso yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo, iglesia? Debemos estar plenamente conscientes de nuestro lugar en la historia. Vivimos en el fin de los tiempos, entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Y el drama de la redención aún no ha llegado a su consumación. Estamos en el ya, pero todavía no. Si entendemos que somos actores en este escenario de la salvación, podemos mantenernos firmes cuando llegue el momento de enfrentar cualquier situación difícil que venga en nuestra vida. El Señor tiene el control de todas las cosas. No podemos permanecer indiferentes. Y si estás sin Cristo en esta mañana, déjame decirte que este sermón también es para ti. El mismo Jesús que prometió la destrucción del templo prometió que también volverá. Y el día y la hora nadie la sabe. Pero la pregunta para ti es esta: ¿estás preparado para su regreso? Mira, cada minuto que pase, cada segundo que va corriendo, el tic-tac, tic-tac, tic-tac del reloj, nos está indicando que el Señor está cada vez más cerca. Es un segundo menos, un minuto menos, una hora menos en la venida del Señor. ¿Estás preparado para su regreso? Porque cuando Él vuelva, ya no va a volver a salvar. Y si no has ido a Él en arrepentimiento y fe, será demasiado tarde. Pero hoy es día de salvación. Porque si confiesas que Jesús es el Señor y confiesas tus pecados y te arrepientes y te apartas y vas a Él en arrepentimiento y fe, tendrás el perdón de tus pecados. Porque eso es lo que dice la Escritura. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa promesa es para ti. Pero si hoy pierdes esta oportunidad, porque esperas hasta más tarde, no sabes el momento en el que el Señor vuelva. Y el Señor ya no volverá como Salvador, sino volverá como juez a juzgar. Así que hoy es tiempo de salvación para ti. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Arrepiéntete y cree en el Evangelio y serás salvo. Y escucha con atención la advertencia del Señor que te llama. O que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor Dios, soberano Señor, te queremos dar gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra y podernos presentar ante ti, Señor. Oh Señor, ayúdanos a estar atentos y a mirar por nosotros mismos, para que nadie nos engañe, para que en medio de la persecución y en medio de la dificultad, Señor, nosotros nos mantengamos alerta, para que no nos alarmemos, Señor, en medio de las dificultades o por cualquier circunstancia externa, por grande que sea, que no nos callemos, sino que proclamemos fielmente el Evangelio y a que no nos rindamos ante la dificultad y a la persecución, Señor. Oh, Señor, yo te ruego por tu iglesia, te ruego por esta iglesia particularmente, Señor, que en tu gracia, en tu favor, tú nos muevas, Señor, a proclamar el Evangelio, a ser fieles proclamadores del Evangelio, a que no callemos, Señor, ante el engaño de la maldad. Oh, Señor, permítenos vivir preparados en estos tiempos difíciles,
anhelantes de tu segunda venida, verte glorioso, Redentor nuestro, verte a ti, Señor. Cuando podamos decirte, Señor, en las bodas del Cordero, tú eres digno de recibir la gloria, el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Oh, amado Señor, prepáranos como iglesia, prepáranos, Señor. Haznos, Señor, un ejército activo, Señor, para proclamar tu gloria y proclamar tu poder. Oh, Señor santo y maravilloso. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.